Encamíname Radio, Encamíname Radio, transmitiendo para todo el mundo. La palabra de Dios viva en encamínameradio.com. 4 de la tarde, 4 minutos en Colombia. Bienvenidos a este culto online de hora de la tarde. Qué oportunidad tan maravillosa la que nos da el Señor para que podamos participar de las riquezas espirituales a través de este medio radial online. Nos gozamos en el Señor por toda la audiencia que se une con nosotros en este horario y también quienes nos acompañan en el transcurso de la semana con toda la programación y los que estuvieron también en horas de la mañana muy conectados participando de esta gloriosa enseñanza que el Señor en su misericordia hoy nos trae. A continuación, la segunda parte de esta enseñanza que se titula Dios en medio de la adversidad, estudiando Primera de Reyes capítulo 22 y Segunda de Crónicas capítulo 18. En la parte inferior de nuestra página oficial, el chat para que dejen allí sus preguntas, inquietudes, saludos y participen con nosotros de esta maravillosa enseñanza. En nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como Encamíname Radio y @EncamínameR. Así que muy contentos. Recuerde que si en el transcurso de la emisión nuestra página oficial tiene algún fallo, se cae o no pueden acceder a ella, pueden seguir en la señal de encamínameradio.com a través de plataformas alternativas como Online Radio Box o Radio Colombia. En cualquier buscador únicamente escriben allí Encamíname Radio y van a tener estas plataformas alternativas a disposición para que sigan conectados con la señal de encamínameradio.com. Ya está con nosotros conectado nuestro pastor Laurentino. Pastor, muy buenas tardes. Lo bendigo en el amor de Cristo y lo saludo. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de encamínameradio.com y a este culto online de hora de la tarde. Hermanita Yulida Alejandra, muchas gracias por tener la oportunidad de volvernos a reunir en este programa tan maravilloso que Dios nos concede y que nos invita a prestar mucha atención, nos invita a estar atentos, nos invita a conseguir respuestas para nuestra vida de acuerdo a lo que está escrito en la palabra y saludar, extender un abrazo, extender un saludo a toda la audiencia de Colombia y fuera de Colombia. Nos dirigimos a toda América, a Chile, al Perú, al Ecuador, a la Argentina, a Brasil, a México, Centroamérica y a los países de habla hispana y a los países de los Estados Unidos que tienen muchos que hablan, que son hispanoparlantes, poder compartir con ellos esta palabra, como en Europa, en España, para decirles bienvenidos a la sintonía. Muchas gracias por ustedes y continuar saludando a todo Colombia, a las iglesias de la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de Villavicencio, la ciudad de Cali, la ciudad de Medellín, como también la ciudad de Bogotá. El tema que participamos hoy es un tema importantísimo porque aprendemos las cosas importantes que debemos de hacer, que debemos de tener para alcanzar a comprender, discernir lo que se mueve a través del entorno de una congregación, de una iglesia, de cualquier parte que nosotros nos encontremos y comprender perfectamente cómo se mueven las cosas y cómo, con la sensibilidad que debemos tener, percatarnos de todo lo relacionado y con sensibilidad espiritual comprender lo que debemos hacer en los momentos difíciles que pasamos por causa de la fe que nosotros practicamos. Lo primero que nos recomienda esta enseñanza es que toda persona debe de ser fiel a la palabra de Dios. Eso es lo principal, fiel. La fidelidad a la palabra de Dios no significa aprendérsela de memoria. La fidelidad a la palabra de Dios es la vivencia
de todo lo leído y con toda la obediencia necesaria para poner por obra lo que ella nos demanda. Esa es la palabra de Dios. Lo que de pronto digas, lo que de pronto tú digas como persona, no puede ser tan receptivo en lo popular, no puede ser tan importante en el entorno que tú vives, pero debe de estar a la altura, debe de estar muy sujeto a las normas de la Escritura, a las normas de la Escritura. De otra manera, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar fuera del contexto de la palabra proveerá, va a ser proveedora de antagonismos y poderes de las tinieblas. Cuando nosotros no discernimos lo que debemos hacer porque nos salimos del contexto de la palabra de Dios, estamos corriendo graves riesgos. Y los graves riesgos es porque nosotros, si conocemos, no profundizamos, y si profundizamos pero no practicamos, tampoco nos va a servir. El conocimiento de la palabra es muy importante, pero debe de ir acompañada de obediencia. No solamente es aprender y leer, porque el conocimiento mata. El conocimiento solo de nada aprovecha. El conocimiento debe de ser una práctica permanente. Si tú, mi querido líder, si tú, mi querido amigo, deseas un liderazgo, si tú, mi querido oveja oyente de su programa Encamíname, deseas en tu corazón continuar, lo primero que debes hacer es meditar en la palabra y luchar para ponerla por obra. Porque cuando se mueve en un mundo del bien y del mal, el bien es algo que estableció Dios, pero que el mal también lo permite Dios. Pero el mal, tiene Dios el control del mal. El control del mal significa que Dios tiene dominio sobre todo lo creado, e incluso Él no es tocado por el mal, pero sí tiene el dominio sobre el mal. Por eso la Biblia habla, y este capítulo que voy a compartir con ustedes, del libro de los Reyes, capítulo 22, tiene mucho que ver para ver cómo tiene Dios el control sobre la maldad. Ese es el poder de Dios. Por eso todo lo que está hecho, Dios tiene el control. Nunca nos hagamos ilusiones. Otra cosa que Dios lo permita, pero ¿cómo va Dios a permitir un daño si no tiene el control? Pero ¿por qué viene el mal? ¿De dónde viene el mal? El mal viene desde el hombre, o viene con el hombre, a partir del momento que él transgredió la ordenanza de Dios y se abrió una brecha, se abrió una posibilidad para que el mal tuviera vida, tuviera gobierno y se le diera lugar al diablo. Eso viene desde la creación del hombre y viene a partir del momento que el hombre incumple la ordenanza de Dios, a pesar. Recordarán ustedes que cuando el hombre estaba en el Edén, le dijo, de todo árbol comerás, pero menos del que no les está permitido, y a través de lo que expresó Dios, y después de la norma que Él le dejó a los dos primeros seres vivientes, eso los llevó a transgredir, los llevó a convertir pecado, y ese pecado contaminó de ahí a todos por una razón. La multiplicación del ser humano sobre la tierra, de la forma como constituyó al ser humano. Ustedes recordarán que el ser humano no se terminó, él no hizo nuevos Adanes, no hizo nuevas Evas cuando vino el diluvio, sino que él fue una barca, y en la barca metió 8 personas para que la multiplicación de la gente se estableció de la misma forma que desde el principio se realizó. Se multiplicará siendo la gente entre hombre y mujer para que la mujer pueda progenitar, para que el hombre pueda eyacular la semilla y la semilla fructifique en el vientre de la mujer y nos multipliquemos todos sobre la tierra. Ese principio está establecido y de esa forma el Señor ha permitido que el mal exista, pero desde luego, desde su creación, tiene el control. Esto es muy importante reconocerlo porque vamos a entrar en materia y es ahí cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de tener cuidado de todo lo que hacemos
porque es cuando el mal se penetra o cuando el mal viene y efectúa dificultades supremamente grandes. Y vamos a ver algo muy discutido que sucede hoy en las iglesias y que no todas las iglesias tienen amplitud para hablar sobre los temas que habla la iglesia cristiana trina Cristo es. Hay muchas iglesias que son muy respetables, son de mucha credibilidad, pero no hablan de ciertos temas porque les parece que son un poco difíciles, porque dicen que traen dificultades al nosotros pronunciar, al denunciar las obras maquiavélicas que suceden en el mundo espiritual y también la injerencia que tienen espíritus inmundos en cualquier situación que habla la Biblia, y especialmente desde el Antiguo Testamento, y que se refleja en las normas que vienen del Nuevo Testamento, cuando hace una denuncia completamente clara el Señor Jesucristo, porque Él dijo: vengo a deshacer las obras del diablo. Esto es muy importante reconocerlo, porque de aquí sacamos una doctrina sana, una doctrina que nos ayude a comprender bien qué es lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos, porque como al principio les hablé, toda persona tiene la obligación, para que se demuestre su fidelidad, debe de ser fiel, pero a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene unos principios, pero no solamente con expresarlo, sino también por llevar la norma grabada en su vida y poner por obra todo lo escrito para que comience a fructificar. Porque tú siempre comprenderás que cada vez que tú hablas, no todo lo que tú hablas puede ser popular entre la gente. Es decir, cuando nosotros hablamos de cosas diferentes, ya no se convierte en algo popular, sino comenzamos a recibir críticas porque hablamos de una manera diferente, aunque lo usual es lo permanente, lo cotidiano, y hay gente que no se mete a hablar sobre ciertos temas, pero hay que tener firmeza cuando hablamos cosas que no son tan populares. Por eso este ministerio habla de cosas que no son tan populares, y por lo tanto es necesario que la gente tenga esto presente. Debe de estar a la altura de las normas, de la Escritura, porque si la Escritura no se toma como norma, vana es nuestra fe, falsa es nuestra fe, porque la única que nos da a nosotros la medida y la consistencia y la verdadera fe es cuando se practica la verdad que está escrita en la palabra. De esta manera, nuestro llamado, nuestro ministerio, nunca llevará un ministerio bien por la injerencia de lo que nosotros hicimos, y se filtrará el diablo y comenzará a tomar dominio. Vamos a entrar en esta materia y vamos a compartir esta hermosa historia que nos trae la palabra para compartir con cada uno de ustedes. Vamos a tomar en cuenta lo que dice el capítulo 22 del libro de los Reyes, para tomar en cuenta lo siguiente. Voy a permitirme leer y después vamos a desmenuzar lo que alcancemos a hacer, porque es importante prestar mucha atención. Mi querida audiencia, ustedes vinieron a la sintonía, pero no se vayan a entretener, por favor. Estén atentos, no se distraigan en una cosa y en la otra, porque recuerden, el Señor necesita nuestra atención, nuestro respeto, porque aunque Él no está presente físicamente, su Santo Espíritu está en nuestra vida, está con nosotros, y Él necesita que seamos reverentes, que no nos dediquemos a otras cosas, sino que este espacio que estamos compartiendo, tengamos la certeza y la seguridad que es un tributo que nosotros tenemos para Él, porque Él nos ha dado todo a partir de lo más importante, que es la vida. Y si nosotros no reconocemos esto, pues desde luego que nunca tendríamos ni seríamos unos fieles consecuentes con la verdad y la veracidad de la palabra y con la fe de ser nuestro Creador. Así que vamos a comenzar a hablar para darnos cuenta lo que realmente sucede. 3 años pasaron, capítulo 22 de la primera carta a los Reyes, cuando dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Aconteció que el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel,
Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramoth de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramoth de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y dijo luego Josafat, el rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra en contra de Ramoth de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay más un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo bien digo, le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en las plazas junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramoth de Galaad y serás prosperado, porque Jehová lo entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora la palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová hablare, eso diré. Vino pues el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramoth de Galaad o lo dejaremos? Él le respondió: sube, y serás prosperado Jehová, y entregará en mano del rey. Y el rey dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: esto no tiene señor, vuélvase cada uno a casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en el trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo induciré. Y Jehová le dije: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré, seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, y hazlo así. Ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Y entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue mi espíritu de Jehová para hablarte a ti? Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel toma a Micaías, llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedlo a pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo: oíd, pueblo todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramoth de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré, entraré en la batalla,
tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró a la batalla, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de sus carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente, este es el rey de Israel. Vinieron contra él a pelear con él, mas el rey de Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó un arco a la aventura e hirió al rey de Israel entre las junturas de su armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta, sácame del campo, pues estoy herido. Muy bien, yo pienso que es muy importante empezar a entender muy bien lo que nosotros en nuestro conocimiento llegamos a entender. Vamos a tomar esta enseñanza para nosotros avanzar lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Querida audiencia, muchísima atención, porque vale la pena no salirnos del tema ni ocuparnos de otra cosa diferente a la de aprender, a la de estar atentos al Santo Espíritu de Dios, cómo nos quiere instruir con respecto a lo que nosotros vivimos en cualquier parte, en su propia iglesia, en cualquier lugar donde esté el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, los que no lo tienen, también tenemos que convivir con ellos, pero hay una cosa muy importante que esta palabra nos enseña, las razones que nosotros debemos de aprender a conocer con el fin de vivir una auténtica fe, defenderla, pelearla y comprenderla para realizarla y hacerla real. En el libro de los Reyes, como estamos leyendo, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Aquí hace un pequeño recuento histórico, y habían pasado 3 años, porque estas guerras que generalmente se suscitaron se debían a los entornos, a los grandes imperios, que tenían mucho que ver con las diferentes circunstancias que políticamente se estaban dividiendo y estaban enfrentando, como también habían principios religiosos que se estaban dirimiendo entre los pueblos, que eran muy fuertes, porque la palabra de Dios tenía una forma muy profunda de llevarle al pueblo un cambio, una transparencia en la forma de hablar y en los comportamientos diarios de las personas, que los baales y todo lo que se trataba del demonio eran demasiado permisivos, eran demasiado populares y además hacían abominaciones permanentes a toda la obra de Dios. Y aquí hay un descubrimiento perfectamente claro acerca de los hechos y acontecimientos que sucedieron para este entonces y cómo se desarrolla. La guerra entre estas partes era algo que se solía pasar con mucha frecuencia, pero narra la historia que habían pasado 3 años y que los 3 años no había habido guerra, pero aquí hay un acontecimiento que relata la Biblia, que nos quiere enseñar muchísimas cosas, porque después de estos 3 años que habla la Biblia, dice que aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Quiere decir que está en una parte más alta y descendió hacia la parte más baja, porque los terrenos que se presentaban entre las dos partes, entre Samaria y Jerusalén, pues había una diferencia. Cuando se venía de una parte, la otra era la parte alta, y cuando se descendía para ir hacia la otra parte, era la parte baja. Esta parte geográficamente se identificaba. ¿Qué sucede? Que la Biblia dice claramente que descendió. Quiere decir que se fue hacia la parte baja, y de esa forma aparece, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Cuando se refiere que lo que habla el rey de Israel es porque se refiere al rey Acab. El rey de Acab, de acuerdo a las constantes dificultades y batallas que vivía el pueblo, y del pueblo de Israel, que por excelencia a través de la historia ha sido un pueblo guerrero, ha sido un pueblo controvertido, ha sido un pueblo que ha habido completamente diferentes etapas de la historia, y que es uno de los pueblos seleccionados por Dios, y por lo tanto es mencionado en la Biblia porque entre todos los pueblos del mundo, el que más Dios le dio importancia, de acuerdo a sus designios, es al pueblo judío.
Y este pueblo judío tiene mucho que ver en la historia y la trascendencia del mundo, y especialmente en los principios del conocimiento del Dios único, del Dios que solamente es el creador de los cielos y de la tierra, y que esto ha sido difundido sobre toda la tierra, y es una de las guerras religiosas más importantes, porque él lucha contra los dioses Baales que están hoy actualmente, y precisamente con el contraste bíblico lo que hacemos es una directa enseñanza acerca de lo que pasó históricamente y de dónde nacieron todos estos desvíos, y que, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, lo único que hizo Dios fue presentarse como Dios único creador, y los que hemos difundido su verdad, pues es por la fe que nosotros lo estamos haciendo, y porque nuestras vivencias nos han afirmado, porque ya no vemos al invisible, sino que sentimos su presencia, que realmente sabemos de su verdad y que la defendemos, porque nuestra fe ha sido muy arraigada y ha sido supremamente fuerte por todo lo creado, por todo lo visto, por toda la forma que nosotros vivimos cercana de la perfecta voluntad de aquel que nos llamó. Entonces nos dice que pasó lo siguiente. Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y dijo luego Josafat: rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Aquí viene una de las cosas más importantes que debemos siempre tener en cuenta. El Señor dijo que en los tiempos antiguos había profecía. Pablo lo difundió en el libro de los Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Habla acerca de los dones, acerca del llamado, de las personas que van a ejercer ministerio, llamado dentro de una iglesia, para nosotros no tener esa dificultad de negar la verdadera realidad de lo que fue dado a los hombres, porque algunos dicen: es que esto no fue sino el Antiguo Testamento, la época de los profetas. Pues es una gran mentira, porque la época fue muy eficiente, fue una de las formas que el Señor maravilloso, creador de los cielos y de la tierra, utilizó a sus profetas para gobernar un pueblo, para gobernar un continente y para difundir en el mundo entero la veracidad de la existencia de un Dios creador. Pero también es cierto que a manera que se avanzó la población en el mundo, levantó grandes hombres para que esa palabra se difundiera después de la muerte del Señor Jesucristo, entre ellos Pablo. Y Pablo enseñó a la iglesia que los dones espirituales, entre ellos el de la profecía, es muy importante, pero no tenemos la culpa de que personas irresponsables digan de que no les gusta la profecía porque son engañados. Sí, es cierto, y aquí vamos a demostrarlo. ¿Por qué? Vamos a entrar en esa razón. Vamos a entrar a conocer lo que realmente sucede dentro de cualquier congregación del mundo. Y nosotros como congregación no somos ajenos a esa circunstancia. Vamos a plantearle la situación tal como está bíblicamente. Mirarán ustedes que ya comenzó a buscar un designio. Aquí habían dos personajes, dos reyes, que aunque eran de la misma dinastía del rey David, no todos andaban en el camino correcto, y que hay una controversia. Dentro de una iglesia la gente se extraña, pero dice: ¿pero por qué si la persona estaba con nosotros? ¿Por qué no se dieron cuenta? Es que no se trata de darse cuenta, lo que se trata es de dejar que el designio de Dios continúe, porque Dios también permite que la cizaña y el trigo estén juntos para que en el tiempo de la separación el que es cizaña sea cizaña y el que es trigo, y si el que se convirtió de cizaña a trigo, entonces ya se cuente como trigo, y el que se convirtió del trigo en cizaña se cuente como cizaña. Eso es normal y eso es importante. Hay que tener sensibilidad para entender estas cosas. Cuando hace este llamado, el Señor permite que conozcamos esta historia, porque aquí hay un llamado a los profetas para buscar el designio. Cuando nosotros no dependemos de Dios, sino dependemos solamente de la palabra, pero evitamos la revelación del Espíritu Santo, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál es el designio? Si aquí la palabra enseña, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo, porque el que viene a mostrar, porque dice la Biblia desde el principio que
El Espíritu Santo escucha, está cerca del Padre y del Hijo para Él escuchar y nos trae a nosotros todo el conocimiento y la realidad de los hechos y de las circunstancias para revelarla a los que creemos en su nombre. ¿Cómo haría si Él no tuviera esa afinidad, esa cercanía, y si no fuera una persona que se identifica como Espíritu Santo? Aquí se presenta uno de los hechos maravillosos y vamos a comenzar a aprender de lo que nos enseña la Biblia. Consulte la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, de los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Aquí habían dos hombres, pero en la parte espiritual eran muy diferentes. Eran muy diferentes. ¿Y qué pasó? Que uno trajo 400. Estos eran 400 fieles al imperio de Acab. Estos eran 400 hombres que estaban sirviendo como profetas. Porque es que el diablo también tiene profetas, por favor. La infiltración del satanismo en las iglesias a nivel universal es una realidad. Incluso en iglesias donde se practica, donde se lleva a cabo la profecía, también se filtran. Pero uno se pregunta, si saben eso, ¿por qué no quitan la profecía? Buena pregunta, ¿verdad? La respuesta es, ¿por qué se va a quitar? Por miedo a que no tengamos nosotros el Espíritu de Dios que nos pueda ayudar a discernir, que tengamos una vida piadosa, conforme a la voluntad de Dios, una vida transparente ante la presencia de Dios, para tener la sensibilidad que el Espíritu nos ayude a entender dónde viene el engaño, de dónde viene la mentira y cuáles son los profetas falsos. Eso no tiene nada que ver Dios ni la suspensión de una entrada del Espíritu Santo a la iglesia. Eso es una responsabilidad individual de cada persona. Y esa es nuestra base principal para poder encontrar una respuesta de parte de Dios. Estos 400 hombres profetizaron lo que su rey quería. Una pregunta que siempre surge en nuestra cabeza: ¿será que nosotros vamos a recibir? Uno le tiene miedo. Es como cuando de pronto una pareja pregunta: yo quisiera saber si somos pareja, pero no esperan el resultado. Resulta que mi esposa, en una ocasión, se le acercó una parejita y le preguntaba: ay, pastora, nosotros queremos saber si somos pareja. Entonces mi esposa les contestó de esta manera. Les dijo: qué bueno que ustedes hagan esa pregunta, pero el problema no está en la pregunta que ustedes hacen, sino es en la respuesta que ustedes tal vez no esperan. Porque si yo oro y el Señor me responde, ¿y qué tal que vaya en contra de sus propios intereses? ¿Ustedes qué podrían contestar? Que nosotros nos estamos oponiendo a la felicidad, que nosotros podríamos pensar de que nos están diciendo las cosas que no queremos escuchar. Ahí es donde viene la dificultad para recibir la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios es precisamente lo que aquí se desarrolla. Estos 400 personas que están dentro de este recinto y del lugar que se está llevando a cabo públicamente este acto, sucede que se reúnen y todos le dicen sí, que sí, porque ellos eran adeptos al rey. Ellos eran personas que buscan la simpatía. Noten ustedes que los que están de acuerdo, ustedes saben que la rebelión de Coré, para él poder realizar la rebelión, tenía que conseguir unos adeptos. Y todos buscamos adeptos para que estos adeptos se reúnen con nosotros, cumplan una función muy parecida a la que pensamos y compartamos esos pensamientos para lograr oponernos a lo que nosotros no estamos de acuerdo, a las cosas que no nos gustan y a las cosas que nosotros queremos imponer. Entonces, es necesario que esto pase. Aquí pasaba que había 400 que estaban de acuerdo al imperio que estaba gobernante, y ellos estaban de acuerdo, pero había uno que tenía un espíritu diferente y les dijo: por favor, ¿será que no hay? Vamos a continuar la historia, porque esta historia es apasionante, es muy linda y además muy profunda. Mira lo que pasó aquí. Y le dice: entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube,
porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿aquí hay algún profeta de Jehová para el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por lo cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. La simbología que se utilizaba en los antiguos testamentos era una de las costumbres muy arraigadas porque esto traía consigo una identificación. Cuando un pueblo no lograba entenderlo, entonces utilizaban ciertos ornamentos para identificar lo que se quería hablar y era como dejar una idea mucho más concreta en el pueblo. Y lo que hizo Kenaana, que era el príncipe que dirigía a todos los 400 más profetas baalistas que estaban ahí reunidos con Acab. Esa simbología siempre se presentaba y para que el pueblo fuera un poco más sensible y entendiera lo que realmente estaban diciendo los profetas. Con el profeta, que ustedes notarán, entre los principales del Antiguo Testamento, que está Jeremías, está Ezequiel, está Isaías. Y por último, cierra el profeta que, verdad, es uno de los profetas mayores, que tiene una trascendencia porque él habla para los finales de los últimos tiempos, que ellos fueron personas que usaron muchas simbologías y tuvieron la oportunidad, si no todos, sí tuvieron algunos aspectos en que ellos aparecieron, y estas simbologías que se presentaban en algunos actos, ellos identificaban lo que hablaban con algunas de las cosas que ellos graficaban para que el pueblo lo pudiera mirar, y aquí esto es lo que hace Kenaana. Cuando esta forma de presentación se dirigía, era porque esto se presentaba. ¿Qué pasaba? Que Josafat estaba mirando todo el acontecimiento, pero él no estaba satisfecho con lo que podía ver, porque estando, como ven ustedes aquí, en lo que nos menciona en este lugar, que dice, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla, al rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en una silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Quería que estaban en un lugar escarpado y donde había muchísima gente y que estaban unidos para traer esta cuestión. Esa cuestión era como un espectáculo público, era un espectáculo masivo y, ¿verdad?, donde el pueblo acudía, donde habían dos prominentes figuras, uno del sur y otro del norte, que eran los reyes, que tomaban y cobijaban estos dos lugares del pueblo judío, pero que había en ese momento había una dificultad porque había que definir lo que estaba sucediendo, pero era a través de buscar la voluntad de Dios a través de un profeta, que esa es la parte muy fundamental que debemos nosotros de tener en cuenta para tomar la realidad de lo que nosotros nos sucede como iglesia y también tener en cuenta cómo podemos nosotros entender lo que estamos nosotros con la Biblia leyendo y lo que estamos procurando. Seguimos avanzando. Y dice que había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con esto cornearás a los sirios hasta acabarlos. Todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en la mano del rey. Me imagino cómo estaría Acab, decía, aleluya, aleluya, y alzando los brazos con expresiones de júbilo y expresiones de asentimiento de ese respaldo. Pero, ¿qué pasaba? Que aquí se iba a generar algo más adelante, porque dice que aquí aparece en escena el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas, una voz anuncian al rey cosas buenas, sea ahora tu palabra, conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. ¡Ja! ¡Ay, no, qué maravilla! Se puede decir que este era otro hijo del diablo, porque un mensajero, pero mira qué mensajero tan importante, porque de una vez
estaba usando para el diablo para de una vez trabajar y manejarle la voluntad a Micaías, diciéndole lo que estaba sucediendo e inclinándolo a favor del rey para que él también hiciera lo mismo y también se ganara la simpatía, para que él también, a través de las palabras de este mensajero que había acompañado a Micaías y lo había traído, le estaba expresando qué era lo que pasaba y les daba a conocer todo lo que se estaba desarrollando, pero también le decía y le imponía. Eso pasa, es muy, muy frecuente. Uno va a una iglesia, usted tiene que ir a favor de fulano, usted tiene que ir a valor de sutano, usted no tiene que ir a favor de ninguno, usted lo que tiene que ir es a favor de Dios y preguntarle a Dios a quién debe de seguir, porque hay personas, pero las personas que nosotros seguimos tienen que ser dirigidas directamente por el Espíritu Santo, por el poder maravillosamente de Dios y no por los deseos mezquinos, ni por las ambiciones personales, ni por los intereses personales de ninguna persona. Esto es lo que debemos nosotros declarar. Y eso es lo que debemos de vivir. Cuando se desarrolla este tema, el mensajero había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, sea ahora la palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Qué bonita enseñanza, ¿no? Siempre se encontrará uno el adepto, el hijo del diablo, el que no vive la fe, el que siempre está ahí como escuchando, metiéndose en los chismes, preguntando aquí, preguntando allá, llevando allá y trayendo acá, pero no tienen una piedad real porque nunca se arrodillan, nunca obedecen, pero sin embargo dicen que están dentro de cualquier congregación y están apuntando a cualquier lugar. Lo importante es a ver a quién pueden tener en la mano. Buscan adeptos. Hay cosas que nosotros hacemos, pero que no están dirigidas por Dios, porque no están en los tiempos de Dios, porque no son las cosas de Dios. Aunque uno le hable a la persona, cuando la persona es obstinada, cuando la persona persiste en el plan que quiere, es muy difícil, porque eso no se puede vencer si no le da opción y si no le da cabida al maravilloso poder del Espíritu Santo. Ahí quedamos completamente fracasados y quedamos contra la pared. Miremos el desarrollo de esta interesante obra. Nos enseña más adelante, y Micaías respondió, este hombre tenía mucha personalidad, ¿verdad? Era un hombre íntegro, era un hombre de fe, era un hombre que tenía claro quién era Dios. El problema que nosotros tenemos es que no tenemos en claro quién es Dios. Hablamos de Dios todo el tiempo, pero no le conocemos. ¿Qué sucedió? Lo que pasó aquí es que lo que Jehová hablare, eso diré. Me acuerdo tanto que yo llegué a una iglesia hace muchos años, a la iglesia de una denominación en un determinado pueblo de Cundinamarca. No voy a mencionar la denominación. A mí me invitaron para predicar. Es doctrina sana. Habla bien y llevan bien las cosas. Pero hay cosas que no están bien hechas. Cuando a mí me dijeron, mire, pastor, nosotros tenemos un plan para que hable de esto, que es la necesidad de la iglesia. Cuando a mí me dijeron eso, yo tuve el valor para decirle a ese pastor, en esa denominación, que es una denominación más o menos por ahí de unos 500 miembros. Y cuando yo me paré, le dije al pastor, le dije, mire, pastor, si usted no me deja predicar como el Espíritu Santo me guíe, pues, ¿qué le puedo decir, pastor? Yo no podría actuar, porque es que si me va a encasillar en una necesidad que pretende ustedes resolver y que yo les apoye sin dejar al Espíritu Santo que actúe, me parece que es una manipulación. Pastor, si usted no me deja actuar, pues, ¿qué le puedo decir? Yo no puedo hacerlo así. Entonces el pastor, que un poco como que trató como que sobarse la nuca, y tuve que hacerlo. No haciéndole caso a lo que él me pretendía, sino hacerlo lo que yo sentía por el Espíritu Santo. Esa es una decisión que todos debemos tomar. Esta es una decisión que cada uno tiene que pelear, porque un cobarde se entrega fácilmente y quiere hacer alianzas y hace alianzas locas ahí, demoníacas,
que es difícil porque la gente entra en un vaivén de yo no pasé yo no sé, como no todos están al tiempo, pues desde luego que eso trae dificultades porque al no estar presente la gente, hay algunos que se enteran, otros se enteran, como hay un teléfono roto entre las comunicaciones entre unos y otros, pues aumentan, quitan, restan, dicen cosas que no son y cuando llega la realidad ni nadie entiende, eso se volvió un sancocho, se volvió un sándwich, se volvió un revuelto y verdad que no sabemos qué es lo que realmente pasa, porque no estamos atentos a las condiciones que en cada lugar las circunstancias pasan. Micaías fue cuando se presentó y vino a la presencia de los dos reyes, vino pues al rey y al rey le dijo, vino frente a Acab, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón y Galaad o la dejaremos? Y él respondió, sube y serás prosperado y Jehová entregará en mano al rey. ¿Qué quiere decir? Que lo que él hizo fue como una burla. Él quiso decirle, yo también me voy a unir a lo que los otros están diciendo y por eso yo le digo, mi rey, como todos se le están diciendo, todos lo tienen animado, todos lo tienen a ustedes contento, pero en son de burla, en un sarcasmo supremamente notorio. Más que todo fue un sarcasmo lo que hizo este profeta al rey. Es algo muy parecido cuando el sarcasmo que tiene en el libro del profeta, cuando los baalistas y los astoristas, y viene el profeta Elías. Este profeta Elías también hace un sarcasmo muy fuerte cuando le dice, ¿no será que su señor está dormido, que no lo escucha, que no le oye? Entonces grítese, y ellos se sajaban, porque para hacer un ofrecimiento al diablo tienen que romperse en las venas para que emane sangre, y ese es un encerramiento, que es un ofrecimiento directamente al diablo. Entonces, ese sarcasmo se lo dijo al rey, pero mire lo que le contesta el rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Le exigió porque él sabía que era un sarcasmo y él se le puso, porque recuerde que no era de su mayor simpatía, no era de su mejor condición, porque lo que Micaías le hablaba no era del agrado. Él estaba acostumbrado a gobernar, a imponer, a subyugar, a decir lo que él quería hacer y que la gente lo acolitara, que la gente le facilitara los medios y la gente se rindiera completamente a él. Era un rey supremamente orgulloso, muy imperativo. Le gustaba hacer su voluntad. Sube y serás prosperado. Y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastores. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces comienza a revelarse un mundo espiritual. Pero este mundo espiritual está revelado porque el Espíritu Santo fue el que se lo reveló a Micaías. Y esto es una escena que se presenta en la parte alta, en la parte de arriba. Noten ustedes en el libro de Job que hay una escena muy similar que revela el Espíritu Santo, pero que esa escena no se da a conocer si no fuera por el Espíritu Santo. Porque ustedes mirarán y comprenderán la historia que cuando Job está junto con Bildad, con Zofar, Eliú, estos personajes hablan, defienden la palabra, pero no tienen la visión del Espíritu Santo porque no le consultaron al Espíritu Santo. Y ellos, en su condición personal, siempre señalaron al Job como el culpable porque sí tenía pecado y era en lo que ellos insistían, porque de acuerdo a la ley, de acuerdo a la enseñanza, el pecado devasta, el pecado trae consecuencias, el pecado trae dificultad y las consecuencias del pecado terminaban en enfermedades, terminaba en muerte o terminaba en pérdidas supremamente fuertes. Pero el caso que aquí se relata no era así, porque en el campo espiritual se estaba gestando una de las peleas más grandes, el diablo con uno de los siervos del Dios Altísimo, por causa de la paciencia, que sería para la posteridad uno de los ejemplos más grandes y de una de las obras más leídas y una de las obras de la literatura mundial más importantes que se escribió en poesía, en su lenguaje, para todo el pueblo del mundo. Entonces notarán ustedes
que esta es una historia muy bella, pero solamente nosotros lo conocimos por la revelación del Espíritu Santo. Y esto quedó plasmado en la misma palabra, pero no le fue igual para Job, ni tampoco le fue para sus compañeros, porque ellos en su momento hablaron, pero notamos que en el capítulo 42 del libro de Job le fue afrenta las confesiones, las manifestaciones y los señalamientos que tuvieron los varones con respecto a la actitud de Job, que no acertaron en ninguno de sus propósitos, con ninguna de sus palabras, y le fue afrenta a Dios. Fue afrenta directamente a Dios. Y Dios lo único que hizo fue que ellos oraran para que esto se derribara, para que esto se pudiera perdonar y pudieran tener libertad a través de la oración que hizo este varón Job. Esto es muy importante porque lo que aquí se señala es lo que se reveló en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es tan cierto porque dice que el rey dijo más adelante, y entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuelva cada uno a su casa en paz. Había una ordenanza de que no era necesario que fueran a la guerra, no era necesario que ellos tuvieran que acudir al llamado del rey, porque una cosa es que el rey tenga autoridad sobre los hombres en la tierra y tratan de defender sus propios intereses, y otra cosa es un rey creyente que sabe de Dios y que pide la dirección de Dios, porque Dios habla y sabe la conveniencia, y aquí lo que hace precisamente Dios es identificar los que dependen de él, y esta visión que tiene Micaías, esta manera que Dios le permite conocer, es la voluntad de Dios a través de una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará acerca de mí, sino solamente el mal. Mire cómo es la gente, cómo invierten los valores. ¿Cómo no entendemos? Somos tan ciegos que cuando hay apasionamiento en el corazón del hombre, cuando hay transgresión, cuando hay intereses personales mezquinos, lo que viene de parte de Dios, que es correcto, lo termina diciendo que es mal. Mire qué expresión tan negativa. Y dice, pero es que este hombre no me profetiza sino mal. ¿Pero por qué le dice que profetiza mal? Porque la intención del corazón de este rey, que es Acab, él quería ir allá y pelear y gobernar y hacer lo que se le antojaba. Y cuando este hombre dice la verdad de Dios, pues se va en contra del profeta diciendo que es que le profetiza lo que el profeta quiere, que ignorancia y que ceguera. ¿Por qué se presenta esta ignorancia y esta ceguera? Porque Acab no fue un tipo profesante, fue un tipo que conocía de Dios, pero no profesó a Dios la realidad, ni tuvo la piedad ni la constancia de una rendición total a su voluntad, sino que solamente utilizaba el nombre de Dios cuando le convenía, y en algunas de las ocasiones aceptaba, pero era muy eventual, no era permanente, y por lo tanto era un hombre supremamente orgulloso, muy imperativo, que quería imponerle a los demás lo que quería que hicieran los demás personajes. Entonces, esta es una historia apasionante. Entonces él dijo, oye, pues las palabras de Jehová, yo vi sentado en el trono a todo el ejército de los cielos junto a él, a su derecha y a su izquierda. Qué visión tan maravillosa. Él tuvo la oportunidad de ver que él tenía los ejércitos celestiales. Hay una cosa que es necesario que tomemos en cuenta. Lo que sucede en el mundo espiritual repercute en el mundo natural, en el mundo real, en el mundo visual, en el mundo tangible. Porque este mundo, la gente dice que todo es ocasional. Como no hay conocimiento espiritual, piensan que las cosas hasta la muerte de una persona fue normal, natural. Sí, claro que es natural porque todos tenemos que morir. Pero lo que no se dan cuenta es que incluso en el campo espiritual se determina las muertes de las personas. Porque derechos y circunstancias se están peleando. El mal, yo les dije al principio y les hablé en esta mañana y acabé de mencionárselo, que también Dios tiene el control sobre el mal, porque el mal existe por transgresión del hombre, pero Dios permitió crear a este ser que por causa de su transgresión se convirtió de Luzbel en Satanás. Y este viene a cumplir una misión porque nada le es fácil al hombre. Desde el principio así fue. Dios le puso el paraíso, Dios le puso todo en sus manos,
Nada trabajó el hombre, únicamente llegó a ser el hombre más rico sobre la tierra que fue Adán, y Eva, pues su esposa, vino a ser parte de esta bendición y juntos disfrutaban, pero como nada les costaba, Dios los puso a prueba y la perdieron frente al diablo. Y desde ahí viene la caída del hombre y la repetición de la naturaleza humana sobre la tierra. ¿Qué pasa? Pues es natural entenderlo. Démosle la gloria al Señor y démonos cuenta que el Señor nos está hablando para entender muy bien lo que nos pasa. Aquí hay una historia brillante y dice, pues en palabra yo vi a Jehová sentado en el trono y todo ejército de los cielos estaba junto a él, a la derecha y a la izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? Miren esto. Dios dijo, ya Dios sabía. La omnisciencia de Dios aquí se declara en la Biblia. Miren esta partecita tan sencilla, la omnisciencia de Dios. Es decir, él puede ver el futuro, él ya lo conocía. Y él sabía que este hombre iba a ser tan obstinado, que iba a permanecer, y dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? Y uno decía de una manera, otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré, seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Tremendo tema. El espíritu de mentira puede discernirse. El espíritu de mentira como uno de los emisarios de Satanás. Es un emisario de Satanás. Es decir, un espíritu caído, malvado, enviado, escucha bien, por eso Dios tiene dominio sobre el bien y el mal, enviado por Dios a fin de condenar los actos obstinados de Acab. Cuando la persona persiste a través de las amonestaciones que Dios hace y persisten por mucho tiempo, la justicia de Dios llegará sobre estas personas. Y de los hombres, a fin de condenar los actos obstinados de Acab y de los hombres y de los falsos profetas en su pecado. Porque es que los falsos profetas también pagan. El rey paga. Todo el mundo paga y en su tiempo tendrá que responder ante el tribunal de Dios por todo lo bueno que haya hecho. Porque eso es una ley. El falso profeta se endurece. Aprendamos contra la verdad. La verdad que Dios les manda a estos falsos profetas en su pecado persisten. El profeta se le dice cambie, no reciben la verdad, están recibiendo la mentira, como le pasó a Acab. Él quería y su corazón se engrosó con los deseos de hacer lo que a él le placía, pero aquí el Señor le profetizó que ya llegaría un espíritu de mentira que vendría a ser presencia en toda esa cantidad de profetas. Porque la mentira y los demonios que habían dentro de esos profetas eran los que se... Recuerda que hay una cosa, querido oyente, que nosotros somos divididos. Nosotros somos divididos entre el bien y el mal. El mal por la caída del hombre y el bien por el soplo de aliento. Si nosotros comprendemos esto, nos es fácil saber que la doctrina, el cambio de vida, es el nacimiento de una nueva criatura para poder heredar el reino de los cielos. Y este es un trabajo que debemos buscar, es un trabajo que debemos nosotros pelear. Se endureció tan fuertemente el pensamiento de ellos contra la verdad que llevaba el verdadero profeta Micaías, a tal punto que Dios finalmente los entregó a la mentira como el debido castigo por su pecado. Se endureció. Se endureció tanto, pero fue tan endurecido que hay consecuencias. Y dice la gente, ay, pero es que esto es en el Antiguo Testamento. Ay, pero es que esto ya no existe. Ahora nosotros vivimos el privilegio de Cristo que podemos hacer lo que se nos convenga, dicen en algunos lugares, cuando realmente es una farsa, es un engaño del diablo. Porque vamos a mirar
lo que Dios habla en el libro de los Romanos, capítulo 1. Vamos a tomar los versículos del 21 al 27. ¿Qué determinó Dios? Para que no digan que eso será solamente en el Antiguo Testamento. Aquí en el libro de los Romanos, capítulo 1, tomando los versículos del 21 al 27, vamos a compartir, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Todo el mundo conoce a Dios, pero no le glorifican, no le obedecen, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, cada uno tiene una forma diferente de ver a Dios y cada uno lo maneja como quiere, como si él fuera una persona moldeable o si fuera una persona influenciable. Y qué equivocados que estamos, ¿verdad? Y su necio corazón fue entrenebrecido. Entonces quiere decir, como le pasó a esto, le pasa en la generación venidera, porque el hombre sigue con las mismas tendencias. Y dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dios los entregó también a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando nosotros endurecemos lo que nosotros deberíamos de rendir a Dios todo nuestro tributo de piedad con obediencia, pero como no es así, entonces Dios nos entregó a las concupiscencias necias de nuestros corazones corrompidos. Y de ahí que viene la pornografía, de ahí que vienen los asaltos, viene la prostitución, viene el hombre con sus malos deseos, el pago de prostitutas, vienen los asesinatos sexuales, vienen los robos, vienen los atracos, vienen cualquier cantidad de abominaciones, porque los entregó a las concupiscencias de sus corazones. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas y de ahí viene el lesbianismo y viene el homosexualismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, se revolcaron unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Esta es una de las obras tan tremendamente terribles, sancionatorias, que podemos encontrar que la norma de ley castiga todas estas abominaciones. Esa misma clase de juicio se repetirá en los tiempos postreros y en la enseñanza del Antiguo Testamento tiene vigencia cuando Dios enviará un poder engañoso. Esto sigue vigente. Esto no fue solamente del Antiguo Testamento. Miremos lo que dice la segunda de Tesalonicenses, versículos 10 y 11. Porque es que la gente siempre se confunde y dice, no, pero es que el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10, 11. Dice lo siguiente: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga, hay gente que está necia. No haga eso. Ay, no, pero es que eso no es así. Es que eso no lo recibo porque eso es palabra falsa, porque eso no es de Dios. Y por lo tanto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, porque dice el Señor, yo fui ayer, lo soy hoy y mañana por los siglos de los siglos, en el cual no hay mudanza. Yo soy el primero y el último, soy el alfa y el omega y soy el principio y el fin. No hay mudanza, Él sigue siendo igual. Los que no entendemos somos nosotros. Por eso cuando nosotros hablamos en una congregación, debemos de tener cuidado porque el Espíritu Santo nunca se puede apagar. La responsabilidad no es cerrar las puertas al Espíritu Santo, sino yo, como creyente, cerrarle la puerta al pecado. Eso que quede muy claro. Pero el Espíritu Santo no tiene nada que ver, porque cuando tú cierras la puerta al Espíritu Santo, permítame hacerte una pregunta. ¿Quién redarguye de pecado si no es el Espíritu Santo? ¿Quién es el que confronta el pecado si no es el Espíritu Santo? Esta segunda de Tesalonicenses, sobre todos aquellos
los que no recibieron el amor de la verdad, sino que se nutrieron con la mentira y se complacieron con la injusticia. Porque en este mismo versículo, el 12, nos dice lo siguiente: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Hay gente que dice, ay, yo no sé por qué me está sucediendo esto. ¿Será que estas personas me están haciendo daño? No es daño, son nuestras decisiones sin consulta previa con el Creador ni con la dirección maravillosa del Espíritu Santo. Esa es la gran dificultad que nosotros debemos de avanzar y es la gran dificultad que nosotros debemos vencer. Entonces, ¿cuál es la necesidad que debemos de compartir? Que esa es la necesidad que debemos de nosotros compartir y de tener presentes. La palabra de Dios nos sigue enseñando que el engaño vendrá por la obra maquiavélica de Satanás, robándoles la fe de la verdad, llevándolos a la obstinación de la falacia, porque Satanás vino a robar. En Juan 10:10 nos enseña la palabra: el ladrón no viene sino para hurtar, y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. El ladrón es Satanás, y el que viene a robar y a matar es el mismo diablo. Esto nos enseña la Biblia buscando el fin de que seamos y las personas todas sean condenadas, para que todos los que no creyeron sean condenados. Los que no creyeron a la verdad. La relación con Dios ha sido el descuido de la verdad de la palabra de Dios. Ese es el descuido. Ponerla por obra y la palabra de Dios, dejarla que tenga vida y practicándola y sinceramente amen la verdad, recibiéndola con el Espíritu Santo. Crean, sin dudar, lo que Dios ha dicho y rechacen toda revelación antagónica que esté en conflicto con la verdad. Porque esto está escrito en la palabra. Y miramos lo que dice Mateo en el capítulo 24 y los versículos 5 y versículo 11. Estamos prevenidos. ¿Por qué vamos a tener miedo si es que el poder del Espíritu Santo no es el engaño del Espíritu Santo? El engaño es de nuestro pecado. Capítulo 24, versículo 5. Mire lo que nos dice el Señor en el versículo 5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora el 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos. Y los profetas están dentro de nuestra propia iglesia. Es que no se trata de ver qué pasó, por qué se fue, porque no todos muestran las garras, ni nadie como el lobo va agazapadito y no va a mostrar. Dice, yo tengo garras aquí, mire, yo vengo a coger. No, ese va trabajando paulatinamente, hasta que saca sus garras y ya es identificado. Entonces el Señor es cuando Él aparece. Estamos advertidos. Yo repito, dice el versículo 5 del capítulo 24, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y repito en el 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos serán engañados. Esa es. Dios les envía a estas personas un engaño poderoso, de modo que les costará volver a tener la oportunidad de creer a la verdad, porque su mente ha sido entenebrecida, como dice la palabra en el libro de los Romanos capítulo 1. Ya su mente está entenebrecida por causa del pecado, por causa de la desobediencia. No le vengan a echar la culpa al Espíritu Santo, porque hay iglesias que hablan de esa manera y dicen, no, que aquí no se puede hablar de profecía, no se puede hablar de la presencia de Dios ni de los sueños. ¿Cómo pretendemos eso, mi querida audiencia, si vemos que esto está consolidado en la palabra y que es una de las herramientas más perfectas que nosotros tenemos? Notemos lo que está escrito en el libro de los Corintios, capítulo 12, para poder entender, primera carta a los Corintios,
y darnos cuenta qué es lo que Dios demanda, cómo Dios se glorifica y Dios nos enseñará acerca de cómo debemos de tomar las cosas. Capítulo 12, bueno, veremos a ver qué nos dice el 12, que no, aquí está ya lo encontré, gracias a Dios. Vamos a buscarlo. Dice lo siguiente, ahora bien, hay diversidad de dones, versículo 4, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios que el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones el mismo. Para cada uno, el espíritu de la palabra, mire, dice la palabra de Dios que le da a uno espíritu de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Por la fe y el mismo espíritu, otros dones de sanidades, el mismo espíritu, hacer milagros, y a otro de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretaciones de lenguas. Por favor, si tú estás negando al Espíritu Santo, estás negando la verdad de la palabra. ¿Qué tiene que ver el comportamiento del hombre que se extravíe? Estamos aprendiendo que cuando nos extraviamos la mente se entenebrece, pero no es porque el Espíritu Santo, ¡ay, que están viviendo de sueños! ¡Ay, que están viviendo de cuentos! Mire, querida iglesia, para donde vayan estas ondas hercianas, tomemos en cuenta que una iglesia no tiene la culpa del pecado del hombre. La iglesia se reúne el hombre para que comience a pelear su gran batalla de fe a través del nacimiento de una nueva criatura y tenga la sensibilidad para poder pelear con los dones, porque los dones de una iglesia son herramientas. Recuerde que son herramientas, no es salvación, porque el Señor dice en uno de sus apartes en el libro de San Mateo, y muchos llegarán y dirán, Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, hicimos milagros en tu nombre. Dice, fuera de aquí, hacedores de maldad. Quiere decir que las herramientas las utilizaron mal y con ellas se pegaron un tiro y se mataron. Pero no quiere decir que tenga la culpa el Espíritu Santo. Tiene culpa, es el pecado del hombre. Ninguna iglesia en el mundo entero puede cerrarle las puertas al Espíritu Santo. Porque ¿cómo haría una iglesia que se le cierre las puertas al Espíritu Santo? No tendría gobierno, Dios, sino el hombre con su sabiduría. ¿Tomaría el control de la iglesia? Yo hago para el Señor, yo pongo para el Señor, yo quito este edificio, hago otro para el Señor. Y resulta que el Señor nunca lo mandó a hacer edificios. Tremendo, ¿no? Alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor. Dios les enviaba a estas personas un engaño poderoso, de modo que les costará volver a tener la oportunidad de volver a creer en la verdad. Después de haber escuchado la veracidad de la palabra de Dios, voluntaria e intencionalmente se han negado a amar esa verdad. Se negaron a amar la verdad. ¿Qué culpa tiene que el Señor nos enseñe, pero no lo practiquemos? Nos estamos negando a amar la verdad. Queremos amar la mentira. ¿Sí se da cuenta de lo que le pasó aquí al rey? ¿Qué le pasó al rey? Al rey Acab, el Señor le estaba hablando que no era lo que tenía que hacer, pero sin embargo, amaba más la mentira que la verdad. Eso pasa en una iglesia, eso pasa en cualquier congregación, eso pasa en cualquier parte del mundo. Solo que debemos de tener sensibilidad para entenderlo. Estos están destinados a creer en la mentira a fin de que sean condenados. Por lo tanto, los que han oído, predicado la palabra y han entendido, pero no han amado la verdad de Dios. Porque es que amarla es vivirla. Amarla es hacer caso a lo que nos demanda la palabra. No es oírla, no es liderarla, no es predicarla. El verdadero amor a la palabra es ponerla por obra. Sino que han escogido el camino de la desobediencia y ya no queda más sacrificio por los pecados que una horrenda expectación de juicio. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Pero si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, óigame bien, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sean deseos que se oponen a la presencia de Dios. Esto es muy importante. Esto es una realidad.
Vamos a seguir esta preciosa historia cuando miramos lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual y lo que estaba hablando su profeta Micaías. Y le decían de una u otra manera, y otro decía así, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Ahora sí entienden ustedes. Es por la actitud de la gente, es por el deseo. Imagínense que los otros eran un poco serviles al rey, un poco endemoniados, que le querían llevar la idea al rey, porque ellos estaban de acuerdo. ¿Cómo pretendemos que se declaren profetas cuando realmente estaban llevando las concupiscencias de sus corazones delante de los hombres para complacerlos? Entonces, ¿dónde estaba el poder de Dios? El poder de Dios no estaba ahí. Era una gran falacia. Y dijo, ¿le inducirás? Aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos los profetas y Jehová ha decretado mal acerca de ti. Entonces, como este hombre era tan obstinado, era tan consecuente en todo lo que tenía que hacer y no aceptaba otra razón más que la propia, Dios decretó para él un juicio. Y esto tarde o temprano se cumple. Ojo con lo que hacemos. Una cosa es el perdón de pecado, pero otra cosa es el poquito más que dice la palabra. Todos tenemos que pagar y se le añadirá un poco más. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en medio diciendo, ¿por dónde se fue mi espíritu de Jehová? Para hablarte a ti. Este hombre era tan necio. Mire cómo nos pasa, y en una congregación esto es muy factible. Aquí no está Dios, pero yo sí hablo, y lo que yo hablo es de Dios y el otro no habla de Dios. Eso se tiene que presentar. Aquí hay un juicio en el mundo espiritual y delante de dos reyes que estaban en el aire libre, estaban a la intemperie, estaban en terreno escarpado y estaban llevando un conocimiento profundo para presentarse de esta manera. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo algo espiritual. Que la misma mentira bofeteó al profeta de Dios, porque siempre decir la verdad trae sus consecuencias, y era el único entre 400. ¡Ay, Dios! Imagínense qué pelotera de gente. Un poco de personas hablando y diciendo, este pobre hombre está en contra de nuestro rey, nuestro rey tiene la verdad, nosotros aceptamos, nosotros decimos, pero ¿qué era lo que decían? Un poco de serviles, un poco de personas sin criterio, un poco de personas que estaban buscando el privilegio, estaban buscando el apoyo y estaban buscando que el gobierno les diera retribución por apoyarlo, pero no estaban jamás centrados en la voluntad divina de Dios. Y este famoso, que era el que encabezaba este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Que este hombre, Sedequías, abofeteó y le preguntó y le dijo, ¿dónde está? En un espectáculo público, cualquiera, ay, ¿dónde está Dios? Ay, ¿cuál tendrá eso de Dios? Ay, ¿será que este hijo? Ay, ¿será que sí? Ay, ¿será que sí? Pero pueblo, ¿para qué tenemos rodillitas? ¿Por qué dependemos de lo que hace la gente como un espectáculo? La gente le gusta los espectáculos, le gustaría ver un poco de personas allá al frente para decir a ver qué mentiras se dicen unos con los otros. Eso es diabólico. Uno no se debe prestar para ese tipo de espectáculos. Eso no es necesario, hay que depender del Espíritu Santo. Él es el que tiene la verdad. He aquí, tú lo verás en aquel día. Le dijo este hombre con un acto de humildad, porque aquí no dice que se enfrentó, que le dio en la cara o que defendió y que fue a buscar un arma, sino al contrario. Le dijo, he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a la cárcel, mantenerle con pan de angustia, con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová jamás ha hablado por mí. Y enseguida dijo, oíd pueblos todos. Y subió, pues el rey de Israel con Josafat, el rey de Judá, a Ramot de Galaad. ¿Qué le dijo? Oigan todo lo que yo hablo,
Qué desafío tan grande. Un pobre hombre en medio de una jauría de más de 400 personas. Qué fe, ¿no? Qué fe la de Micaías. En otras versiones dice Miqueas. Entonces, qué valor es mantenerse uno firme en medio de una verdad y no prestarse uno públicamente para escarnios, enfrentamientos vanos que para nada aprovechan. Algo que nosotros debemos de valorar es tener la posibilidad de no caer en estos errores, porque lo que podemos comprender y lo que podemos decir es acerca de cómo debemos hablar, acerca de lo que no debemos hacer. Miren ustedes esto, mis queridos hermanos, amigos, oyentes de su programa Encamíname. La ponzoña de la lengua. Voy a relatarle lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19. Santiago capítulo 1, atención querida audiencia. Mira lo que nos dice 19. Por tanto, hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora mire lo que dice el 26. El versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena la lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Una iglesia está siendo probada. Ser probada significa ¿qué tenemos? Si verdaderamente lo que estamos haciendo es callar la boca y no dejar que nuestra boca justifique, ni que nuestra boca defienda, ni que nuestra boca sea una ponzoña para meterle e inocularle por el oído a la gente malas cosas en su mente. La palabra tiene poder, pero la palabra del hombre, cuando habla, cambia corazones. Note que cuando una persona tiene algún problema, dice, no, este no puedo, pero déjame a mí que yo lo voy a convencer. Porque es que la palabra en sí tiene poder. Por eso, cada vez debemos de mirarlo, porque al peligro asociado con la inclinación demasiado dispuesta a expresar las propias opiniones, es un riesgo. Pregunto y repito, si entendemos esta expresión, al peligro asociado con una inclinación. Es decir, hay un peligro que nosotros nos estamos inclinando demasiado, dispuestos a expresar las propias opiniones. Oiga que esto es tremendo, la propia opinión, lo que yo pienso, lo que yo quiero, pero sin el Espíritu de Dios, sin que el Espíritu de Dios esté presente, esto se cumple en un gran riesgo en temas de religión, porque nuestra boca tiene que aprender a tener censura, a tener cambio y a escuchar. Ejemplo, una persona en una cocina dice, tratando de excusarse de una acción de descuido, no he roto el plato, solo lo agrieté. Aquí dice, en los versículos 10 y 11, mira lo que nos dice lo siguiente, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, parece hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Lo que nosotros tomamos, mire lo que habla el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11, para tomar en cuenta. 10 y 11 dice lo siguiente, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de mirar? Cuando una persona se excusa del error que comete, ¿a qué condición llegamos?
a cuál consecuencia nosotros asumiremos en su momento, a que nosotros estamos infringiendo. No se trata de mirar, yo no lo hice, yo solo la grieté. No, hay que asumir que si ya no sirve, no hay que pegarlo, hay que aceptar que se rompió y hay que comenzar a cambiar las cosas para que quede en su orden normal. Si hay que comprarla, se compra. Si hay que aceptar como un error, se acepta, pero nunca nosotros acondicionar, porque un pecado que se cometa es la transgresión a todas las normas de la ley. Esto es cierto. Se nos dice que el que infringe un solo mandamiento es hecho culpable de todos. Puede que tengamos un collar fino y muy bonito. Si se rompe la cadena, se le salen las cuentas. La cadena rota hace que todo el collar sea inútil. Así nos pasa. Si nosotros no estamos pendientes de hacer lo correcto, ¿qué sacamos con cumplir uno y dejamos lo otro? Ojo con la lengua. Ojo con la lengua. Ojo con nuestra forma de hablar. Porque cualquiera que guarda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Refrenar la lengua es contener, aplacar. Tuve que refrenarme para no abrazarla. El tímido le cuesta mucho trabajo decir su primera palabra de amor. Oiga bien, el tímido le cuesta mucho trabajo decir su primera palabra de amor. Saliendo la primera, salen todas las demás. No es sino hablar y las palabras comienzan a fluir. Hay que tener cuidado. Hay que refrenar la lengua. Todos estamos expuestos al flujo de palabras. Es como un tanque de reserva de agua. Si no cuidamos la medida, se puede derramar, generando un cauce que puede agrietar en su recorrido bases de casas, edificios, lotes, etc. Parece sencillo. Así es la lengua. Si no se refrena la lengua, puede causar mucho daño a las personas en la moral, lo afectivo, lo material, lo psicológico, lo familiar, lo emocional, en los negocios. El ser cristiano no es solamente una buena decisión. Ser cristiano es una responsabilidad. Porque cuando tú dices, yo quiero ser gerente y te nombran, entonces no es bueno solo tomar el cargo sin la responsabilidad y sin saberla llevar. Porque vas a fracasar. ¿Qué es lo que debes hacer? Pues tener en cuenta que hoy tenemos una dificultad con la lengua y debemos de todo lo que hemos visto, tanto en las horas tempranas como en las tardías, que hemos tenido la oportunidad de compartir, es recordarle a toda la audiencia. Es tener por cierto toda la abundancia de todo lo que el Señor nos enseña y comprender básicamente qué es una doctrina sana. Una doctrina sana no es lo que la gente pretende, no es mutilarla, no es acondicionarla a los deseosos deseos mezquinos de un corazón, de una mente entenebrecida, sino más bien es el causal de una mente fresca, aunque pecadora, pero renovada, con el ánimo ferviente en el corazón de restaurar su mente y comenzar a generar una vida nueva para emprender un cambio absolutamente diferente al tren de dificultad y de pecado que anteriormente llevábamos. Podemos decir que estamos hoy dispuestos a tener un cambio en nuestras vidas, mi querida audiencia que escucha su programa Encamíname Radio. Como iglesia estamos expuestos a que todas estas cosas pasan y que todas estas cosas suceden, pero es muy importante no temerle a la verdad, sino prepararnos para asumir la verdad. No hay que tenerle miedo, hay que asumirla. ¿Verdad? Es como le pasa cuando le van a aplicar una inyección. No hay que tenerle miedo a la inyección, hay que mirar la eficacia de la inyección. Pero lamentablemente, cuando tomamos nosotros en cuenta las cosas,
No le miramos el sentido correcto y lo miramos al revés. Le tenemos miedo a la aguja, pero no le tenemos conciencia al beneplácito que nos trae el contenido por donde pasa la aguja, el contenido que pasa por la aguja y que nos hace un bien a nuestro organismo. Y por eso es que comenzamos a rechazar las cosas buenas que nos pueden traer a la vida. De acuerdo a lo que habla Santiago, en el capítulo 1, todo lo relacionado con la lengua, en el capítulo 3 creo yo, que habla con lo relacionado con la lengua, entonces podemos notar que todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende de palabra, es varón perfecto, porque también es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Oiga, qué maravilla, ¿no? Si yo refreno mi lengua, puedo refrenar todo el cuerpo, claro, porque es que la lengua manda ondas a las ondas cerebrales y las ondas cerebrales inmediatamente generan todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Si refrenamos la lengua, refrenan todas las partes nerviosas y las ondas que se mandan de la mente a todo el cuerpo, a las ondas nerviosas que mandan todos los reflejos necesarios para sus movimientos, entonces podemos refrenar todo el cuerpo. Eso es una realidad. Claro. Ay, mi querida audiencia, qué bueno, porque cuando pasamos momentos críticos, es el momento de hacer lo correcto, es el momento de nosotros sentarnos a meditar sobre lo que no debemos hacer y lo que realmente Dios nos propone, porque también nos dice, he aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. ¿Por qué decimos? Claro, si hay un freno, es la comparación maravillosa. Esto es una frase que se utiliza en forma de parábola o metafóricamente. Y esta palabra es tan bonita porque, mire lo que nos enseña, que si un caballo se le coloca freno, ¿por qué no le ponemos freno nosotros a nuestra lengua? Oiga, qué difícil, ¿no? Aquellos que les gusta hablar hasta por debajo de los codos. ¿Y cómo te va? No, pues bien. ¿Y su mamá? No, pues mi mamá, no, un poquito enferma. ¿Pero por qué? No, porque es que mi mamá, pues, ¿cómo le cuento? De un paso malo. Eso le pasa como la otra vez, ¿no? ¿Se acuerda cuando? Sí, es que mi mamá siempre ya comienza a tropezar, es que es la edad, es que mi mamá es torpe, es que ya comenzamos a meternos en la vida de los demás porque no refrenamos la lengua. ¿Acaso será eso necesario? No es necesario. Pero así es nuestra lengua. Hay que refrenarla, hay que frenarla. Hace una comparación tan hermosa, porque dice, mirad también las naves, aunque tan grandes, son llevadas por los impetuosos vientos, son gobernadas con más pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Él hace una comparación metafórica de igual manera, comparando que la lengua es un pequeño miembro, pero mire cómo maneja todo el cuerpo. Es interesante, ¿no? Claro que sí. Pues todo esto lo condensamos para terminar en una enseñanza maravillosa, porque si una mole, note que los grandes buques de gran calado, no sé cuántas toneladas, no me acuerdo, pero eso es una inmensidad, miles de toneladas que cargan. Y un pequeño timón es el que dirige todo el camino. Así pasa cuando nosotros tenemos una vida que nuestra lengua, que es un pequeño miembro dentro de nuestra boca, mire cómo maneja toda la parte del cuerpo. Es para detenernos a pensar, porque todo esto que pasa, mis queridos oyentes, y que hemos hablado en la mañana, que hemos hablado en la tarde, y que viene un consecutivo, todo viene a resumirse, que todo viene por la lengua. Por eso hablamos lo primero, hablamos lo segundo, pero todo viene con la lengua, porque con la lengua decimos, quitamos o estamos. Ejemplo, ¿por qué decimos el Espíritu Santo? Porque movemos la lengua. ¿Por qué decimos que nosotros estamos confundidos? Por la lengua. ¿Por qué indagamos? Por todo, por la lengua. ¿Qué sucede? Que yo no entiendo, yo no comprendo, yo estoy completamente equivocada, no sé, estoy confundida, no sé, todo con la lengua. Y todo lo que escuchamos
Uno va y le dice a otra persona, ¿sabe que me dijo una persona que estaba confundida, que no entendía nada, que eso estaba al borde de la locura, que esta persona se estaba desestabilizando, que iba a llegar a la muerte? Una persona dijo que no entendía nada, pero el otro ya le agregó la muerte. La lengua es muy peligrosa. Teléfono roto. Interesante, ¿no? Porque también dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Es decir, quiere decir que la lengua tiene unos alcances tan devastadores que la lengua está puesta entre los miembros y que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ojo, ay, este versículo, vamos a terminar tomándole alguito de discernimiento. Digo alguito como con un diminutivo para darle a esto, de acuerdo al tiempo, una pequeña ilustración. Alabado sea el Espíritu Santo. Dice lo siguiente: la lengua es un fuego. La compara con el fuego porque recuerde que el fuego, cuando avanza, él amplía y lo que esté a su alrededor asume, absorbe, quema y consume. Ese es el fuego. Por eso dice que la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. Cuando el ser humano está contaminado, y por naturaleza estamos contaminados, dice la Biblia en el libro de San Mateo, que de ahí manan de nuestros pensamientos los malos deseos, los asesinatos, los adulterios, porque todo sale de la mente, pero todo se expresa con la lengua. ¿Cómo me gusta aquella persona? Y tal vez ya está adulterando con el pensamiento, pero con la palabra, con la lengua, lo expresó, formó las palabras y las lanzó al viento. Y por eso se convirtió en un sonido que nosotros interpretamos. Oí las palabras. Miren esto. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Sí, porque todos son nuestros miembros. Mírese, cada dedo, la nariz, los ojos, todos son miembros. Y está formando parte de nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. La lengua contamina todo el cuerpo porque la lengua, dicen los muchachos, ay, a mí, el ladrón, yo vi aquella cosa para robarla. Lo habló con la boca y contaminó todo el cuerpo, llevó al ojo para mirar con codicia, llevó los pies presurosos hacia el mal, inmediatamente se generó una contaminación total del cuerpo. Oyó y todo fue por lo que habló. Interesante todo esto, ¿no? Claro que sí. Ahora podemos entender que está puesto entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación. Claro, la inflama porque la inflamación es algo que engrosa, algo que es como una mole que va avanzando, se forma muy grande, es muy tremendo, inflama la rueda de la creación. Quiere decir que nosotros, todos los moradores de la tierra, estamos ahí, pero con la lengua inflamamos. Es decir, no estamos cumpliendo una función adecuada, sino estamos inflamando. Quiere decir que la palabra inflamar es algo desproporcionado que se sale de lo normal. Si yo tengo una pierna hinchada y si ya la tiene inflamada, quiere decir que salió de la normalidad para inflamarse. Así hace la lengua. La lengua inflama porque se salió de la normalidad para hacer y hablar cosas que no convienen y cosas que no se deben. Problema tan grave, ¿no? Y ella misma es la inflamación por el infierno. Es interesante buscar esta cita bíblica, el capítulo 3, y en el versículo 6 nos dice lo siguiente: y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo para incendiar toda la vida, porque el mismo infierno la enciende. Esto implica que tiene una verdadera necesidad de hacerlo y conviene porque dice que los dardos del maligno, dice la Biblia, que nosotros en lugar de apoyar los dardos del maligno, nosotros debemos de derrotarlos, debemos de vencerlos. Porque el maligno nos manda pensamientos y nosotros los hacemos reales con la boca. Y por eso es que es la inflamación. Es por eso que vale la pena decir
porque el infierno mismo la enciende. El mismo infierno, los demonios, le da vida a través de los dardos que manda a la mente de las personas que sin discernimiento, sin darse en cuenta, toman, creen, sienten que son pensamientos propios, y la verdad es que podemos resumirlo de que son pensamientos provocados desde el mismo infierno, porque es que el infierno no salen sino demonios, salen demonios, la raza caída. Ellos son los que tienen injerencia y ellos se apropian de las palabras porque las inducen, porque las llevan, porque la maldad del hombre es tan acentuada, la maldad del hombre es tan real, que esa maldad toma dominio, el poder del mal, y por eso es que Jesucristo murió en la cruz, para que ese mal fuera derrotado a través del nacimiento de una nueva criatura, a través del perdón, a través de la confesión del pecado, que es la restauración de la vida, para poder continuar y para seguir. Si no hubiera sido por esa obra tan maravillosa que Cristo Jesús realizó, tenga la seguridad que el mundo entero, incluyéndonos nosotros, nos hubiéramos quedado sin salvación, porque el Señor Jesucristo, cuando llevó a cabo todas nuestras dolencias y por sus divinas llagas somos curados, entonces declaramos por la fe que el Señor Jesucristo llevó a cuesta. Cuando llevó a cuesta no fue como la gente lo mira y lo dice, ay, que el Señor Jesucristo murió y nosotros ya no tenemos pecado. Mentiroso el diablo, porque no es cierto. Lo que llevó a cabo fue la responsabilidad de nosotros arrodillarnos, arrepentirnos, y Él dice que llevó a cabo nuestros dolores, nuestras dolencias, y por divina llaga somos curados a través del perdón. Esa es la palabra verdadera. No como la gente dice, toma malversa los versículos y los aplica como les parece. Y no es así. Lo que el Señor nos está enseñando es que sí, por su divina llaga, claro, por su muerte, Él llega, nos lleva al arrepentimiento. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntase. Nos tenemos que arrepentir y llegar el momento que todos nos tenemos que reunir para que llegue el momento de arrepentirnos, porque de una u otra ha pasado. ¿Saben ustedes qué pasó con Josafat? Para decir que todos tenemos culpa, a pesar. Quiero llevarlos al libro de Crónicas y con esto cerramos, porque nosotros creemos que no tenemos pecado, pero quiero decirles que en el libro de Crónicas, 18 me parece que es que estamos mirando, sí, 18 del libro de Crónicas, voy a leerles, mire lo que dice lo siguiente en el capítulo 19. Mire lo que pasó. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa de Jerusalén. Después de que él vino, estuvo y murió Acab con esa flecha, que ustedes pueden continuar la historia en el día de hoy, y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Llamas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti cosas buenas, porque cuando has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que por más de que este hombre fue justo, el ser humano cometemos errores siempre. Pero mire que las buenas obras, si son mayores, opacan un poco las malas. No las exonera, las opaca. Y esto nos ayuda a que nosotros hagamos lo correcto, pero Dios a nosotros nos va a demandar. Esta enseñanza que hemos tenido hoy la oportunidad, mi querida audiencia, la resumimos que en un mundo espiritual es tan real y lo que acabamos de nosotros revisar ha sido tan perfecta la obra maravillosa de Dios, que comienza de una conversación entre dos reyes y terminan en una muerte de uno de los dos, porque en el mundo espiritual ya estaba decretado. Les dije que el mundo espiritual tiene influencia en el mundo corporal, en el mundo tangible, y la muerte decretada por Dios se generó en el rey Acab cuando una flecha lanzada al azar cayó y se metió entre las junturas del cosolete que utilizaba como escudo, y eso le causó la muerte. Quiere decir que la precisión de las cosas que el Señor tiene son infalibles, porque aunque este hombre Acab
en su recuento total de la historia, quiso cambiarse, quiso disfrazarse. De nada le sirvió, porque en el lugar donde la sentencia de Dios llega, es concreta, fulminante, y no hay escapatoria para ninguno. Temámosle a Dios. Hagamos lo correcto, querida audiencia, y busquemos el maravilloso poder del Señor sobre cada uno de nosotros. Nunca olvidemos que el Señor Jesucristo hizo algo por nosotros, que debemos amar, que no debemos descuidar. Hay una salvación tan grande que no podemos dejar de valorar, que no podemos desperdiciar, que esta salvación tan grande debemos amarla. Esta salvación tan grande debemos de obtenerla a través del esfuerzo, de la obediencia, de escuchar la palabra y ponerla por obra. Que esta prueba que estamos viviendo, todos los seres humanos, es para un acercamiento necesario. Esta pandemia es la recompensa que nosotros recibimos por nuestro extravío, pero también es la misericordia de Dios que nos alcanza, porque en la pandemia y en estos días es necesario el acercamiento, porque hemos perdido el derrotero, como pasó con Elías, cuando tuvo que decretar el Señor 3 años de sequía. Cuando vemos que lo impío, lo malo, lo perverso, también es castigado, como pasó con el rey Acab, como pasó con el consejo de los 400 malos, que el mundo espiritual es una realidad, que solo la maravillosa y preciosa manera que el Espíritu Santo nos presenta, porque esto que estaba sucediendo y lo que sucedió en el mundo espiritual a través del profeta Micaías fue una revelación maravillosa del Espíritu Santo. Gracias, mi querida audiencia, por estar con nosotros y decirles que muchas gracias, que meditemos frecuentemente la palabra, que Dios les bendiga, que Dios está con nosotros y que ha sido una tarde maravillosa el haber compartido las riquezas que tiene la palabra de Dios. Maravilloso pueblo, un abrazo para todos ustedes, con mucho amor, de su pastor y amigo, Laurentino López Aldana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya nos despedimos en la tarde de hoy, alabamos y bendecimos el nombre de Dios y los invitamos para que estén con nosotros en sintonía en el transcurso de la semana, siempre muy pegaditos con la programación de encamínameradio.com. Todos los días estamos con ustedes acompañándolos, compartiendo las riquezas de la palabra del Señor y pues hablando acerca de las cosas espirituales, sana doctrina. Así que los animamos para que estén con nosotros, inviten a otros para que sean muchos más los que nos acompañen y se sumen a la programación de encamínameradio.com. Allí en nuestra página oficial, en la categoría de programación, entérese acerca de todos los programas que tenemos al aire y de los horarios. Por ahora los dejo con programación musical y nos encontraremos en una próxima emisión, si así el Señor lo permite. Bendiciones para todos. Escúchenos en www.encaminameradio.com. La palabra de Dios a tu alcance.